Bien, en el día de hoy, y después de habernos introducido en el transcurso de 2 sermones en las cartas del apóstol Juan, vamos a dar comienzo a la lectura y al análisis de su contenido. Amén. ¿Hay entusiasmo, espero? Amén. Amén. Hoy pasaremos por sus primeros 4 versículos, si el Señor lo permite, con la esperanza de que Dios nos hable y nos revele verdades de su palabra, que nos edifiquen como iglesia y que siempre pongan en alto la gloria de Dios. Créanme cuando les digo que el contenido de estos 4 versículos que vamos a leer tienen que ser atendidos de alguna manera como de paso, ya que centrarte en cada aspecto de lo que nos revela nos llevaría una vida, y si intentáramos explicar sistemáticamente las verdades que en ellos se expresan. No obstante, como ya explicamos, estamos delante de una de las cartas de Juan, el apóstol, por así decir, más profundo en cuanto a la revelación de su contenido y de los escritos inspirados. Y el comienzo de su carta, la primera de Juan, así lo demuestra. Así que leemos primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Amén. Dice la palabra del Señor así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. A su bendita palabra. Vaya texto, Vaya texto. Para el análisis de estos 4 primeros versículos, aunque vamos a pasar por todos y cada uno de sus versos, como estamos acostumbrados, vamos a intentar darles algún tipo de estructura para una mayor comprensión de lo que en su totalidad estos versículos nos quieren expresar. La estructura, más o menos, es la siguiente. Lo primero que nos vamos a encontrar es con la intención del apóstol de llevarnos a los orígenes de todo, lo que era desde el principio. Después, tanto los versículos 1, 2 y 3, vamos a ver los argumentos incuestionables en cuanto a que él y ellos fueron testigos presenciales de Cristo, lo que oímos, lo que vimos, lo que palparon nuestras manos. De la misma manera podemos ver que eso que palparon en cuanto al verbo de vida es eso mismo que anunciaron, para terminar hablando, por un lado, de la comunión y por el último, del gozo. Así pues, lo que vamos a intentar hacer es pasar por estas diferentes verdades que encontramos en estos 4 versículos lo más resumidamente posible. Y la intención es abordar los 4 en un mismo sermón, a ver si el Señor nos da la posibilidad de hacerlo. En primer lugar, en cuanto al principio. Lo que era desde el principio. Como decíamos, si nos concentráramos solo en esta misma palabra, podríamos pasarnos una vida hablando de lo que se refiere al principio. Porque ¿qué es el principio? Hay una anécdota dentro del pueblo de Israel muy curiosa, que un joven en la conferencia anual de un rabino eminente que daba cada año, se enteró de lo que el rabino iba a compartir. Y resulta que el rabino iba a compartir de la palabra Bereshit, de la palabra principio, simplemente de esa expresión encontrada al principio de las Escrituras, en Génesis. El joven pues expresó de alguna manera una queja y cómo un hombre va a hablar durante 2 días de conferencias de una sola palabra. El rabino, al enterarse, se acercó a ese joven y le dijo: mira, joven, no solo podríamos hablar durante 2 conferencias, 3 o 4 horas de la palabra Bereshit, de la palabra en el principio, sino que podríamos hablar toda una vida de esa palabra y de la profundidad que en ella existe y hay. Cuando hablamos de principio podemos verlo en 2 panorámicas diferentes. Yo para nada tengo esa capacidad de extenderme tanto en cuanto a esto, pero sí que hablaremos algo. 2 panorámicas diferentes. El principio en un contexto de eternidad y el principio en un contexto ontológico, en un contexto de origen.
Permítanme explicarme. Cuando acudimos a la raíz etimológica en el hebreo, nos encontramos con dos palabras diferentes para definir lo que es principio. Qué casualidad que hace poco un hermano me lo comentaba y ya verdad que yo no le dije nada, pero me hacía gracia que me lo comentara porque conectaba con precisamente lo que estaba estudiando. Algo increíble. Pero cuando acudimos a su raíz etimológica para principio vemos dos palabras diferentes. Por un lado, la palabra reshit, bereshit, que encontramos en el primer versículo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1, leemos, en el principio, reshit, bereshit, creó Dios los cielos y la tierra. La palabra principio que nos encontramos en este lugar, entre otras cosas, significa primero en lugar, primero en orden, rango, cabeza, primer fruto, etcétera. Como podemos ver, apunta a un principio ontológico, en otras palabras, a un principio en cuanto al tiempo y espacio que nosotros conocemos se refiere. En este caso, al principio de la creación, el momento en el cual Dios decidió de manera soberana y voluntaria darle existencia a la existencia, darle origen a la materia. Ese principio se refiere. Pero por otro lado nos encontramos con la palabra hebrea kedem, que encontramos, por ejemplo, en Habacuc capítulo 1, versículo 12, que dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Señor Dios mío, santo mío? O en Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En esta ocasión, la palabra que encontramos para principio, kedem, no señala lo mismo que reshit, sino que apunta a lo eterno, a lo pasado, a antes de lo existente. Por tanto, mientras que reshit, que encontramos en Génesis, apunta más bien al origen ontológico, la palabra kedem, que encontramos en Habacuc y Miqueas, apunta a la eternidad. Bien, con el griego pasa más o menos lo mismo. La diferencia es que no es la palabra, o sea, no hay una diferencia en que tenemos dos palabras en griego que señalan diferentes principios, sino que el contexto con la misma palabra nos señala esos diferentes principios. La palabra que encontramos en griego para principio es conocida como arge o arche. Este principio arche o arge, entre otras cosas, tiene que ver con dominio, con poder, con primero. Y dicen los que entienden respecto a la lingüística, respecto a los que estudian todo esto, dicen que esta palabra apunta a la totalidad de los orígenes. O sea, apunta tanto al principio ontológico como al principio de la eternidad. Una sola palabra que apunta absolutamente a todo. Es por eso que cuando nos encontramos con Juan 1.1 o con Primera de Juan 1.1, que es el texto que estamos analizando, aunque tenemos la misma palabra, arge o arche, apunta a dos contextos de principios diferentes. En Juan 1.1 leemos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este principio, que en griego se lee como arge o arche, no apunta a un principio ontológico de tiempo y espacio, sino a un principio de origen eterno, un principio semejante al kedem en hebreo que vemos en Habacuc o en Miqueas, un principio antes de lo existente. Sin embargo, cuando analizamos el contexto de los versículos de Primera de Juan 1.1, aunque nos encontramos con la misma palabra, arge, arche, principio, que en el Evangelio de Juan nos dice, el contexto es diferente. Lo que era desde el principio, noten, lo que hemos oído, visto, contemplado y palpado. Como podemos notar, habla de un principio ontológico, un principio desde lo material, donde ellos tocaron, palparon, experimentaron ese principio. Por tanto, su símil en el hebreo no es kedem que encontramos en Habacuc y en Miqueas, sino reshit que encontramos en Génesis. ¿Me siguen? Por tanto, después de toda esta disertación en cuanto al principio, cuando nos encontramos con el principio de Primera de Juan, capítulo 1, nuestra mente no debe ir a un principio de eternidad, sino al principio del contexto que nos ofrece Juan. Y no es otro que en ese mismo momento en el cual Jesús, el Nazareno, en el mar de Galilea, señala a Juan y a su hermano Jacobo, estando remendando redes en el mar de Galilea juntamente con su padre Zebedeo, y remendando redes les dijo, seguidme, y le siguieron. Ese es el principio que señala Juan. Ese es el momento en que Juan experimentó
experimentó el principio ontológico que se refiere aquí. Lo que yo vi, lo que yo escuché y lo que yo palpé. En el principio en cuanto a lo que vi. ¿Entienden esto? Ese es el concepto de principio que nos expresa Primera de Juan y teníamos que conocerlo detalladamente. El segundo lugar, en cuanto a aquello que vieron y palparon. Dice el verso concretamente lo siguiente: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En el inicio del versículo 3 vuelve a repetir lo mismo: lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ya solo la reiteración inmediata de la expresión denota importancia. Ya saben que las reiteraciones en el hebreo bíblico, en el griego sí que lo tiene de alguna manera, pero en el hebreo bíblico no tiene superlativo. Entonces se repiten para denotar importancia. Por tanto, la reiteración ya expresa importancia. ¿Y cuál es la importancia que el apóstol quiere notar? Que lo que ellos hablan es desde una absoluta certeza y experiencia personal. O sea, lo que te hablo es aquello que yo experimenté. ¿Entienden? Notemos cómo el apóstol enfatiza en sus propios sentidos para demostrar que aquello que está hablando es aquello que él mismo experimentó. Lo que hemos oído, dice, haciendo una clara alusión a las enseñanzas directas de la boca de Jesús. Te hablo lo que escuché. Ellos no escucharon de otros, ellos fueron los privilegiados que recibieron las aguas de la misma fuente, sin ninguna bifurcación. La fuente brotando agua y ellos recibiendo de esa agua directamente del Señor Jesucristo. Ellos no escucharon a otras personas, fueron esos privilegiados que escucharon incontables enseñanzas, impresionantes sermones, un sinfín de parábolas, 1000 directrices, 1000 ordenanzas, consejos, exhortaciones a cientos, etcétera, etcétera, etcétera. Más de 3 años al lado de la fuente. Más de 3 años por caminos, por senderos, en viajes a pie, en barca, durmiendo en cualquier lugar al lado de una hoguera. Mis hermanos, yo me acuerdo que desde muy joven en el Señor, cuando veía a un hombre que conocía las Escrituras, no lo dejaba dormir. Me tenían que expulsar de la habitación. Ya está bien, no preguntes más. Porque estaba deseando beber de las aguas del Señor que transmitía este hombre. Imagínense con Cristo. ¿Cuánto no llegaron a escuchar de él? Desde que le dijo, sígueme hasta el consumado es, cada día escuchando Juan sus palabras. Es por eso que habla con total propiedad cuando dice, lo que hemos oído desde el principio. No dice solo lo que hemos oído, lo que hemos visto. Vemos cómo pasa del sentido del oído al sentido de la vista para seguir reivindicando su derecho a hablar con autoridad de todo lo que ocurrió. Cuando se refiere a la vista, no solo se refiere a lo que vio, que ya es un todo, sino a lo que vio en cuanto a cómo actuó, como lo que decía que era. O sea, no solo que soy testigo que lo vi, sino que soy testigo de verlo actuar en consonancia a lo que él decía que era. Eso es lo que él vio. De ver al verbo de vida, al Mesías prometido en las Escrituras, como el Mesías prometido de las Escrituras. Eso vio. ¿Recuerda las Escrituras cuando hablan sobre lo que Juan el Bautista preguntó desde la cárcel? ¿Se acuerdan? Ahora no Juan el apóstol. Juan el Bautista desde la cárcel, dice Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús y le dijo, id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Estas palabras de Jesús a Juan no eran casuales, sino específicas y con toda la intención, ya que hace mención de una profecía mesiánica que revela los verdaderos rasgos distintivos del Mesías verdadero y del cielo.
en Isaías 61. Por tanto, entendemos que el Bautista, cuando escuchó las palabras que Jesús le transmitió, conformó su corazón a la verdad revelada por las Escrituras, manifestada por las acciones tangibles, visibles y audibles del Mesías prometido. Es por eso que cuando Juan el apóstol habla de aquello que vio, no solo se refiere a que lo vio, sino que se refiere a que vio lo que hacía. Él vio como los ciegos veían, como los cojos andaban, como los leprosos eran limpiados, como los sordos oían, como los muertos resucitaban y como los pobres les era anunciado el Evangelio. Él lo vio, por tanto pudo ver con sus ojos las marcas irrefutables del Mesías profetizado. No solo lo escuchó, sino que lo vio. ¿Me siguen? Pero no solo dice que lo vio, sino que lo contempló. Aunque pueda parecer lo mismo, ver y contemplar tienen diferencias importantes entre sí. En nuestro propio idioma, cuando alguien ve algo, se limita a señalar qué ha pasado delante de sus ojos, sin más. Lo vi, sin más. Pero cuando alguien utiliza la palabra contemplar, contempló algo, señala que se paró observando de cerca y detenidamente con toda su atención. En su raíz etimológica, en el griego, ocurre lo mismo. La palabra ver, jorao, es fijarse, mirar, discernir. Pero la palabra contemplar tiene que ver con ver de cerca, con ver más allá. ¿Notan la diferencia? Por tanto, Juan no solo vio a Jesús, sino que lo contempló. Vio más allá de sus acciones, vio más allá del milagro. Pudo ver rasgos distintivos por sus acciones y su continuidad de estar con él, rasgos distintivos de su propia naturaleza y esencia. Lo contempló, miró más allá de lo que veía. Por último dice lo que palpó con sus propias manos. Primero el sentido del oído, después el sentido de la vista, para terminar con el sentido del tacto. La verdad que comparar la vista y el oído con el tacto tiene las de perder, ¿no? Porque, ¿qué puede aportar el poder tocarle en sí sin más? Pero créanme que sí que es importante. Como ya dijimos en la introducción, había muchos que dudaban del advenimiento en carne del Mesías. ¿Recuerdan? Esto lo iremos hablando en muchas ocasiones en esta primera carta de Juan. Había gente que dudaba del advenimiento en carne del Mesías. Por un lado, los escépticos incluso del propio judaísmo, sean saduceos o sean fariseos, que se convirtió el Mesías, más que en una figura tangible, en un concepto. El concepto del Mesías. Pero sobre todo también aquellos primeros atisbos que se veían en el tiempo que el Juan escribía, de los gnósticos que decían que Jesús, como el Mesías, jamás pudo haber sido un hombre tal cual, ya que la materia, según ellos, tenía relación directa con el pecado, por tanto, no podía ser, era como un hombre, no un hombre en sí. Es por eso que Juan no se limita al oído, no se limita a la vista, sino al propio tacto para demostrar con evidencias de que Jesús el Nazareno no era ningún fantasma. El verbo de vida se hizo carne y aunque era Dios, también fue hombre. Si recuerdan, el propio Jesús les proporcionó esa evidencia no solo en vida, sino después de resucitar. Les proporcionó la prueba. En Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Notan? Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Palpad y ved. Noten cómo el Señor les pidió que palparan para cerciorarse que Él era real antes de morir y después de resucitar. Soy real, no soy un espíritu, soy de carne, soy el primer glorificado. Por tanto, Juan no solo es testigo de lo que dijo, sino testigo de lo que vio, sino también testigo de aquello que tocó. Vaya testigo. Vaya testigo, mis hermanos. Es impresionante, de verdad.
es que precisamente para eso fueron escogidos. Para eso fueron llamados. Por eso se les conoce como los 12 del Cordero, porque fueron aquellos que estuvieron con él, para que tras su partida, la partida de Cristo, pudieran ser testigos de lo que él fue y de lo que él enseñó. Testigos de todo. ¿Recuerda lo que dicen las Escrituras respecto a las funciones de la misión de los 12? En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión principal de los discípulos, de los apóstoles, era ser testigos de Cristo. La palabra testigo tiene que ver con dar fe y evidencia de aquello que ocurrió por haber estado presencialmente en aquello que aconteció. Soy testigo porque estuve. Y os doy testimonio de lo que vi, palpé, oí y vi. Es por eso que ninguno otro podía haber sido testigo más que los 12 del Cordero en el contexto fundacional. Solo ellos 12. Porque fueron los encargados de recibir el depósito de todo, siendo testigos presenciales, para traspasarlos a los demás con total seguridad y sin fisura alguna. No fue una revelación privada, sino pública a los 12 y manifestado a otros, pero sobre todo a estos 12, para que transmitieran el legado de Cristo. De ahí que escuchar las sandeces que hoy se escuchan en cuanto apóstol fulano de tal o ministerio apostólico de la iglesia no sé cuánto, es una absoluta locura en un sentido, en todos los sentidos, bíblico, doctrinal, racional, no tienen por dónde cogerlo. ¿Es que acaso no recuerdan lo que dice la palabra cuando sustituyeron a Judas el apóstol, el que se ahorcó? Hechos capítulo 1, versículo 21 en adelante dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Unos requisitos específicos que le podían dar la posibilidad de juntarse con los 12, ser testigo presencial desde un momento hasta otro momento y nada más. Igual esto no lo leyeron estos pseudoapóstoles extraños, al igual que tampoco se quieren quedar con lo que en realidad es ser un verdadero apóstol del Cordero, ya que exceptuando a Juan, todos murieron por el Evangelio. Me quedo con el título, pero el padecimiento para el que lo quiera. Anda que no saben. Igual no se acuerdan, igual lo ignoran. Pero eso es precisamente lo que significa testigo en la actualidad. ¿Saben cuál es la palabra griega para testigo? Se lo digo: mártire. La palabra griega para testigo es mártire, que de ahí proviene nuestra palabra mártir. Y esta palabra no se aplicó a ellos porque murieron, porque entonces mártir no significaba aquel que murió por la fe, significaba testigo. Sino que ellos, siendo mártires de Cristo, testigos de Cristo, murieron todos y cada uno, exceptuando Juan en su vejez. Y en consecuencia, la palabra testigo pasó a significar aquel que moría por el Evangelio. O sea, ellos le dieron el sentido actual de la palabra testigo. Mártire. Hoy por eso cuando dice que fue un mártir, fue porque los testigos de Cristo murieron por Cristo. Imagínense, mis hermanos, soy apóstol fulanito, qué absoluta locura. Por tanto, todos ellos fueron testigos de honor de nuestro Señor Jesucristo, porque oyeron, porque vieron y contemplaron, porque palparon, porque transmitieron aquello que vieron, siendo testigos fieles hasta la muerte y martirio. Ese fue el legado de los apóstoles. Seguimos. Lo siguiente que los versos nos resaltan es el objeto de su señalamiento. Están señalando a alguien, es obvio. Y en este caso tiene que ver, como no podía ser de otra forma, ¿a quién señalan? Al verbo de vida. O sea, todo lo que estamos hablando, ser testigo, vio, palpó,
¿A quién se refieren? Obviamente al Mesías, al verbo de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, dice la palabra, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Una vez más, y como veremos a lo largo de la carta, hay un énfasis continuado para demostrar que el Mesías que anunciaban no era una figura abstracta, un concepto espiritual alegórico o filosófico, como acabamos de mencionar, sino una realidad física e histórica. Este es el verbo de vida, algo que ocurrió de verdad. Una realidad que Juan enuncia de continuo en contra de toda tendencia que negaba la existencia física del verbo encarnado, como hemos dicho. De ahí expresiones como la vida nos fue manifestada y además nos añade la hemos visto. Esta vida que estaba con el Padre nos fue manifestada y nosotros la hemos oído, la hemos visto y la hemos palpado. Por otro lado, Juan no solo procura en estos versos demostrar que fue testigo presencial de todo lo concerniente al Mesías, sino que una vez más, al igual que hizo en el Evangelio que lleva su nombre, apunta a su naturaleza. Esto es impresionante, mis hermanos, y hay que verlo de cerca. Al igual que hizo con su Evangelio Juan, ahora lo hace con su primera carta a las iglesias, apuntando a su naturaleza. En el Evangelio ya comienza de esa misma manera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice Juan en su Evangelio. Aunque todos los escritores muestran la naturaleza divina de Cristo de una u otra forma, explícita o implícitamente, podríamos decir que Juan entre ellos es el que hace más énfasis en cuanto a esto. Y el encabezamiento tanto del Evangelio como de su primera carta, incluso del libro del Apocalipsis, enfatiza en trasladar la imagen mesiánica de Cristo en la imagen mesiánica pero eterna de Cristo, en su divinidad. La forma más habitual que tiene en sus escritos a la hora de hacerlo es por medio de señalar tanto sus atributos como su eternidad. Esto es lo que hace Juan en estos versículos, señala sus atributos y señala su eternidad. Ahora lo verán. En cuanto a sus atributos, Juan lo hace señalando que Jesús es el verbo de vida. El verbo de vida. Esto en cualquier otro ámbito, la atribución de vida, en cualquier otro ámbito, podía deberse a una hipérbole que señala importancia y el bien que el sujeto, el objeto que se señala tiene. Produce vida. Una verdad, pero en hipérbole. Como por ejemplo, ¿qué haríamos sin aire? ¿Qué haríamos sin agua? El aire y el agua te da la vida. Es una realidad, pero en realidad es una realidad hiperbólica porque no con agua o con aire solamente tienes vida o produce vida. Obviamente, sin ese elemento se te va la vida, pero no es lo que produce la vida. ¿Entienden el concepto de hipérbole aplicado aquí? Pero aunque en parte es verdad, como decimos, en estas atribuciones no es del todo verdad porque necesita otros componentes. Pero en el caso de Jesús no es una hipérbole. Esto no es una forma de expresión, es literalidad en estado puro. El verbo de vida es absoluta literalidad. No hay exageración alguna. Él es vida. En primer lugar, porque el verbo como Dios que es el único que puede proporcionar vida. Lo podemos ver en el principio, donde estaba juntamente con el Padre y con el Espíritu, creando todo lo existente. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero además de la vida física, el verbo como Dios, que es el que proporciona la vida espiritual del hombre. Vida física y vida espiritual, que leemos en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una vida no solo física, sino que espiritual. Pero además de eso, es el único que puede proporcionar vida
eterna. Juan 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es posible porque tiene la cualidad de proporcionar vida. O sea, no solo porque tiene la cualidad de proporcionar vida, que sí que la tiene, sino porque Él es vida en sí mismo. ¿Me seguís? Síganme y no se me pierdan. Proporciona vida física, vida espiritual, vida eterna, no porque solo la puede proporcionar que sí, sino porque Él es vida en sí mismo. No es hipérbole, es vida en sí mismo. Dice la Escritura que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, vida en su propia naturaleza. Su divinidad señalada en cuanto a sus atributos queda claro porque solo Dios puede proporcionar esa vida. Nosotros podemos comunicar la vida que recibimos, pero en nosotros no hay ningún tipo de poder. Te muestro la vida, te la arrojo, te la enseño, para que la vida haga en ti, pero la vida solo le pertenece a Dios. Por tanto, atribuye al verbo de vida atributos que solo tienen que ver con la naturaleza divina, exclusivos de Dios. Pero no solo su divinidad señalada en cuanto a sus atributos, sino también señalada en cuanto a su eternidad. Podemos ver como en los primeros versos de la primera carta de Juan hace exactamente lo mismo que en los primeros versos de su Evangelio, poniendo al verbo en la misma categoría de poder y eternidad que el Padre. Así lo hace Juan en el Evangelio y en su primera carta. Dice, una vida que estaba con el Padre y nos fue manifestada. El texto, de la misma forma que el Evangelio, utiliza la expresión con el Padre. ¿Se acuerdan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Aquí utiliza lo mismo, con el Padre. La intencionalidad de la palabra que usa es absoluta, ya que no usa la palabra griega más común para con, que es meta en griego, ya que eso sugeriría algo que está al lado, presente sin más, un concepto presente. Eso es meta en griego, un concepto, un con que tiene que ver con algo que está ahí presente sin más, sino que utiliza la expresión pros, la cual denota una relación activa e íntima de dos sujetos que están panim a panim, cara a cara, uno enfrente del otro. Esa es la palabra griega que se utiliza con el Padre, es cara a cara con el Padre, cabe con el Padre, con una relación íntima y real entre los dos. Por tanto, lo que Juan intenta expresar, tanto en su Evangelio como en sus escritos, es que el verbo de Dios que estaba cara a cara y en perfecta intimidad con el Padre, este es el que se manifestó. Un verbo de Dios eterno como el Padre, lo que nos señala en un mismo verso no solo la divinidad mediante sus atributos divinos, sino la divinidad mediante su eternidad, porque si hay algo característico y exclusivo de Dios, son sus atributos incomunicables, como es la vida y su eternidad que solo le pertenece a Él. Noten la intencionalidad de Juan en un par de versículos. ¿Cuánto nos habla el Señor? ¿Seguimos un poco más? Venga, va. Como decíamos, estos versos nos enseñan que aquello que contemplaron y enseñaron es aquello que anunciaron. Testigos. Esto que recibieron no tenía el propósito de morir en ellos, porque la revelación no es para que te la quedes tú, sino que para que la compartas, para que la transmitas. El propósito de que todo aquello que recibieron fuera transmitido generación tras generación para que el último discípulo de Cristo tenga la misma revelación que tuvo el primero. Porque ninguno transmite de lo suyo propio, sino es un testigo que transmite cual antorcha olímpica aquello que recibió a la generación siguiente. Lo que hemos visto y oído, versículo 3, eso os anunciamos.
Nada más. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos. Evangelio en estado puro. Enunciar, testificar y predicar a Cristo a toda criatura. Como podemos ver, cada vez que nos encontramos con las enseñanzas pertinentes respecto a aquello que debemos creer, proclamar y compartir, escuchen bien, nunca se renuevan ni se modifican, sino que siempre apuntan al origen. ¿Se han dado cuenta de esto? Que nada se renueva, que todo lo que tenemos que compartir siempre es antiguo, nunca está modificado, nunca se renueva. Notemos, como siempre, y no solo en esta ocasión, nos muestran aquello que ocurrió, aquello que ya se enseñó, aquello que se aprendió, visto, oído, palpado, siempre en pasado. Nunca en futuro. Aquello que recibí es aquello que te transmití. Por tanto, esto sentencia cualquier tipo de tendencia que quiera innovar en cuanto a lo que del Evangelio se trata. En la Escritura es tan clara en cuanto a mirar atrás que sentencia a aquel que quiere innovar con algo nuevo que hay delante. Por tanto, es fácil distinguir lo verdadero de lo falso. Es nuevo, es falso, es antiguo, es verdadero. ¿Entienden esto? De ahí a que las Escrituras nos muestran esta verdad de una forma tan rotunda como la que encontramos en boca del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. No se preocupen. ¿Estamos aquí? El concepto de no tener que cambiar ningún tipo de palabra de la verdad bíblica porque nos convirtiemos en anatemas. Por tanto, nosotros, si queremos reproducir lo mismo que los apóstoles recibieron y enseñaron, no podemos titubear ni desplazarnos ni un milímetro de las verdades fundamentales como el pecado, el arrepentimiento, el perdón mediante solamente el sacrificio de Cristo, aquel que murió, resucitó y volverá, conforme a las Escrituras. Pero me gustaría añadir algo importante a esto, y es importante de entender y ver. Concretamente, al contenido del mensaje del Evangelio que no podemos ignorar, ya que si no sería un mensaje incompleto. Como bien sabemos, cuando hablamos del mensaje del Evangelio, la respuesta la tenemos bien clara en nuestras mentes. De lo que hemos predicado más en esta congregación es de Evangelio. Es del Evangelio puro y básico que muestra las Escrituras. Y automáticamente nuestro cerebro, cuando hablamos de Evangelio, viaja a la descripción por autonomasia que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, ese es el enunciado por autonomasia de la verdad del Evangelio, centralizado en la persona de Cristo. Ahora bien, todos sabemos que lo que tenemos y encontramos en estos versos no son todo lo que el Evangelio es, sino más bien la base inamovible del mismo, es la base donde se sustenta toda la capacidad y todo lo que abarca el Evangelio. En otras palabras, sabemos que el Evangelio, por ejemplo, incluye todo lo que tiene que ver con la redención, y eso abarca mucho más que lo que expone 1 Corintios 15. Abarca todo. Para que me entiendan, aunque en el enunciado del Evangelio que encontramos en 1 Corintios 15 no menciona el pecado, entendemos por el resto de las Escrituras que enunciar el Evangelio sin resaltar el pecado es un Evangelio incompleto. No es que no lo pone en 1 Corintios 15, pero lo pone por toda la Biblia. 1 Corintios 15 es la base del Evangelio y tenemos que añadirle todas las cosas que están encima de él para que el Evangelio que transmitimos sea el verdadero y el completo. Y no se puede hablar sin arrepentimiento, sin pecado, pretender hablar del Evangelio sin arrepentimiento y sin pecado. ¿Entienden, no? Bien, entendido esto, diré lo siguiente.
El contenido de estos versos que nos encontramos en Primera de Juan en cuanto al Evangelio, o sea, aquello que anunciaron y testificaron, tienen incluida la necesidad no solo de presentar aquello que Jesús hizo, sino aquello que Jesús es. O sea, no solo lo que te proporcionó, sino la naturaleza de quien te lo proporcionó. ¿Notan? Ya hemos demostrado cómo Juan nos muestra que Jesucristo es Dios mediante sus atributos y su eternidad. Hace énfasis en eso. Es por eso que el Evangelio, cuando se comparte en su totalidad y cuando se transmite a la persona que nos escucha, no puede limitarse a algunas partes y omitir otras. ¿Qué estás diciendo, pastor? ¿Que cuando salga a la calle a predicar les dé un curso de teología sistematizado desde el principio al fin? Totalmente no. Pero si queremos transmitir el Evangelio como corresponde, no podemos ignorar ninguna de sus partes, porque si no sería un Evangelio incompleto y por ende falso. Lo que implica no solo que Jesús murió y resucitó, no solo que Él es el que te concede perdón y arrepentimiento, sino que el que te lo ofrece es el Dios mismo encarnado. Y se tiene que transmitir esa verdad, porque si no es omitir una parte fundamental del compendio total de lo que es el Evangelio. Porque Juan, tanto en su Evangelio como en su primera carta, eso es lo que te procura enseñar. Te testifico lo que palpé en cuanto al verbo de vida, en cuanto a la que escuché, aquella vida que nos fue manifestada, que estaba con el Padre. Una revelación de naturaleza absoluta respecto a lo que te quiere enseñar. No solo lo que hizo por ti, sino quién lo hizo por ti. Por tanto, entendido de esta manera, se entiende por qué la doctrina fundamental de la deidad de Jesús es imprescindible. ¿Entienden esto? A Él toda la gloria. Qué cosa, Señor. Gloria a tu nombre. Terminamos. Hago un esfuerzo y ustedes también. Por último, nos concluye el texto después de hablarnos tantas maravillas. ¿Se han dado cuenta que si nos paramos en cada cosa podríamos tirarnos una vida hablando de esto? Por último, concluye el texto hablándonos tanto de la comunión como del gozo. Versículo 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Lo primero que nos transmite es que para que tengamos comunión. ¿Se acuerdan que cuando hablemos en la introducción dijimos que toda carta tiene un propósito? 1, 2 o 10, pero toda comunicación tiene un propósito a la hora de transmitirte un comunicado. Quiero enseñarte algo, decirte algo, transmitirte algo. Pues entre todas las cosas que quiere transmitir Juan, en estos primeros 4 versículos vemos por lo menos 2. El primero, para que tengamos, utiliza la palabra para, propósito, para que tengamos comunión. O sea, os digo esto con el propósito de que tengamos comunión y para que vuestro gozo sea cumplido, completado. ¿Entienden esto? Cuando hablamos de comunión en términos bíblicos, para nada podemos entenderlo de la forma en la cual el mundo secular entiende por comunión. En el mundo secular entendemos la comunión de una forma muy simple, muy limitada, muy superficial. En el mundo secular entendemos la comunión de esa manera, comunión debido a algo que tenemos en común, trabajo, negocio, familiares indirectos, aficiones, hobbies, cosas semejantes. Tenemos comunión porque hay un elemento que nos hace tener cierta comunión, haciendo de la comunión algo sobre todo superficial. Pero cuando hablamos de la comunión que las Escrituras enseñan y ordenan, vamos mucho más allá de una unión superficial. Las Escrituras utilizan la palabra que todos conocemos para comunión, que es koinonía.
Esta es la palabra para comunión que hemos enseñado, hemos estudiado en esta congregación, que tiene que ver con compartir, con participar, con tener en común todas las cosas. Esta comunión, en primer lugar, como es obvio, tiene que ver con lo material y con lo tangible. Partimos de ese tipo de comunión, de una comunión con lo tangible, con lo físico. En Hechos 2, 44 nos da un ejemplo absoluto y radical y extremo respecto a la comunión en cuanto a lo material. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tal cual. En común todas las cosas, no unas cuantas cosas, no parte de las cosas, en común todas las cosas. Fue tal el impacto que vendían todas sus posesiones, las ponían a los pies de los apóstoles, repartían a cada cual para que nadie tuviera necesidad de nada y se la pasaban haciendo cosas del Señor. En común todas las cosas. Esto implica los bienes, los lugares de culto, la vida, el alimento, absolutamente todo, la compañía, común todas las cosas tangibles. Pero esta comunión va más allá de lo tangible, ya que era una comunión que trascendía a lo material, trascendía al pensamiento, al alma, a lo espiritual. Koinonía es una unión con Cristo. Es una comunión con el crucificado, o sea que como hijos redimidos que coexisten en un mismo cuerpo, siendo Él la cabeza, sustentados por una misma raíz, formamos parte de un uno, que ahora es un adelanto de lo que será, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y hoy en la actualidad es un adelanto, un intento, el prototipo de aquello que llegará. Unión en Cristo. Por tanto, como sus hijos tenemos en común a este mismo Señor y a este mismo Salvador, esa misma savia que corre por nuestras venas. Todos coincidimos en la cruz y todos estamos crucificados juntamente con Él. No hay diferentes cruces. Tú llevas una cruz, usted otra, pero todos estamos crucificados con nuestra cruz en Cristo. Juntamente con Cristo estoy crucificado, y Pablo no tenía la exclusividad de estar con Él. Todos ustedes también. Koinonía verdadera es tener en común la vida misma. Tener en común las mismas cosas, la vida misma. ¿Y saben por qué? Porque tenemos en común la vida misma, porque todos tenemos en común la misma ley. Y como todos tenemos en común la misma palabra, todos tenemos en común la propia vida. Porque si la ley regula tu vida y tú te regulas en base a la ley y todos somos hijos de Dios y nos regulamos todos en base a la palabra, todos tenemos en común lo mismo. Esto es uno de los puntos más importantes de la comunión, ya que es imposible caminar dos juntos si no están de acuerdo. Es por eso que sin las Escrituras, que nos ponen a todos bajo el mismo régimen de conducta y camino, es imposible tener comunión. Porque díganme ustedes, ¿cómo podemos tener comunión si la Iglesia tuviera la libertad de tener un pensamiento subjetivo y personal de todas las cosas? Yo siento, yo creo, a mí me hace bien esto, yo miro, yo hago aquí, yo celebro esto, yo aquí no. ¿Cómo pueden tener en común las cosas? ¿Saben por qué tenemos en común las cosas? Porque nosotros como hijos suyos hemos renunciado a nuestro deseo e interpretación personal. Hemos renunciado, hemos hecho un vaciamiento del yo para llenarnos de Él. Para que Él y su palabra para que nuestras vidas sean dirigidas por Él y por su palabra. Por tanto, tu pensamiento y el mío no son dispares, porque tanto usted como yo acudimos a la misma Biblia para hacer lo mismo. Podemos mirar, bueno, esto aquí, esto allá, cómo miramos esto, pero al final convergemos en un mismo lugar, porque todos somos hijos de un mismo Padre, somos poseedores de un mismo espíritu y tenemos la misma lámpara que nos alumbra. Tenemos en común lo mismo porque tenemos la misma Biblia. ¿Qué ocurre? Que cuando las Escrituras no forman parte de la vida de uno, ese uno empieza a opinar.
empieza a decir lo que le conviene, lo que quiere, y claro, es imposible. Choca con el resto de la congregación porque todos van hacia un lugar y otras personas van hacia otro. ¿Entienden? Es por eso que la comunión, la koinonía bíblica, no puede, tiene que sacrificar el sentimiento en pos de la comunión. La koinonía del mundo lo sacrifica todo en pos del sentimiento. Es verdad que transgredimos todas las leyes, pero mantengámonos todos juntos, no hagamos nada, no digamos nada, no utilicemos la disciplina, hagamos todo lo que ya el Señor hará. El Señor no, el Señor te dice que hagas. Que hables, que te apartes, que señales, que exhortes, que levantes, que lleves al que se desvía el camino verdadero. Y esa comunión solo es posible por medio de sus santas escrituras. ¿Lo entienden esto? Por eso dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten cuál es el objeto común. Dice, para que tengáis comunión con nosotros. Pero añade, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Por tanto, la comunión que tenéis con nosotros está supeditada a la comunión que tengo con el Padre y con el Hijo. O sea, yo no llamo a la gente al Evangelio para que tenga comunión conmigo. Yo no llamo a hacer amigos. Predicamos el Evangelio para que los de fuera tengan comunión con nosotros, porque nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y si el de fuera no quiere tener comunión contigo, pero no con el Padre, no puede tener comunión contigo. Si el de fuera quiere tener comunión contigo, pero con el Hijo no puede tener comunión contigo. Porque los verdaderos discípulos tienen comunión con el Padre y con el Hijo. Y esa es la verdadera comunión. ¿Entienden esto? Esto provoca que todos caminemos en perfecta comunión, ya que la única opinión es la suya. Y solo por medio de esa verdadera comunión con Dios y con el prójimo es que podemos obtener un verdadero gozo. Y ahora sí, final. Solo con esa comunión podemos tener un verdadero gozo. Una vez más tenemos que decir que el gozo bíblico nada tiene que ver con el concepto de gozo del mundo secular. Según el diccionario, gozo es sentimiento de complacencia. Noten la definición de gozo del mundo. Sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles, júbilo o alegría del ánimo. Miren el gozo del mundo. Todo tiene que ver con el sentimiento y con la concupiscencia, con el deseo. El gozo secular es un gozo asociado con lo que queremos, con lo que deseamos. Sin embargo, el gozo de la Escritura no tiene que ver necesariamente con la complacencia, con el sentimiento o la obtención de nuestros deseos. En hebreo nos encontramos con palabras para gozo como simjá, que es alegría y regocijo, o en el griego jará, que tiene que ver con un regocijo completo de alguna manera. Y aunque estas palabras parezcan lo mismo de la definición secular, son muy diferentes, ya que están impulsadas por causas diferentes. Alegría y regocijo, pero por otro motivo que los que tienen el mundo. El gozo del mundo está provocado por la satisfacción y deseo personal. El gozo bíblico por la satisfacción que te proporciona Dios y su mandamiento. Es por eso que encontramos textos como en el Salmo 16:11 que dice: me mostrarás las sendas de la vida. Me mostrarás las sendas de la vida, o sea, el camino en el cual tengo que vivir. Me guiarás con tu palabra por la vida. Y ahora dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Porque el gozo del creyente proviene de Dios. Aunque el mandamiento te arranque los brazos y las piernas. El gozo sigue permaneciendo. Por tanto, el verdadero gozo de Dios manifestado en medio de su pueblo
es consecuencia de una relación de intimidad con Dios y comunión con los hermanos. Cuando tengo comunión con Dios y comunión con los hermanos en base a la coinonía bíblica, el gozo llega a mi vida. Porque hallo las delicias a tu diestra. Hallo esa plenitud de gozo, porque me muestras el sendero de la vida. Comunión con Dios y comunión con el prójimo. Un gozo indestructible. Un gozo que no está condicionado por lo que nos pase. Un gozo que está en los hospitales. Un gozo que está en los infortunios. Un gozo que está en los problemas, en las escaseces. Un gozo que está en los lutos, en los cementerios, en los entierros. Un gozo que está con los leprosos. Un gozo que no desaparece. Un gozo que perdura para siempre porque lo proporciona Dios mediante su Hijo, directamente en conexión con tu alma. Un gozo que ignora la tormenta. Un gozo que ignora la montaña, el huracán y el tornado. Un gozo que te llega por dentro. Un gozo que consiente lágrimas y no las apaga. Un gozo que todo tiene cabida, porque el gozo es Él y Él es eterno, por tanto su gozo también lo es. En conclusión, mis hermanos, espero que el inicio de esta maravillosa carta del apóstol Juan, que nos presenta tantas verdades fundamentales como el Evangelio mismo, produzcan en nosotros el deseo de tener esa relación con Él, que proporciona esa verdadera comunión y que nos otorga esa plenitud de gozo para seguir caminando como corresponde, para caminar como los del principio, para la gloria de su nombre. Inclina tu cabeza, vamos a orar.